y trágica estadística que nos viene acompañando desde hace, por cierto, muchísimo tiempo y muchísimos años. Lo que hay que tratar de lograr es un cambio cultural. Nosotros tenemos un profundo problema cultural que abarca a toda la sociedad, no solamente en la conducción, o sea, conducimos como vivimos, pero para poder revertir esta situación cultural tenemos que educar, tenemos que concientizar, tenemos que generar controles, tenemos que sancionar efectivamente, tenemos que hacer cambios legislativos profundos. Nuestra ley de tránsito va a cumplir en mayo 29 años y encima no la conocemos. Tenemos un país federal donde es complicado el tránsito porque al estar federalizado tenemos una ley nacional que es solo una guía, después tenemos 24 leyes provinciales y más de 2.300 municipios haciendo disposiciones. Entonces es una situación muy complicada en manos de gente que generalmente no tiene los conocimientos como para poder aplicar estos planes de largo plazo. Hablo a nivel nacional, provincial y municipal, y tiene que ser tomado como política de Estado, porque este cambio no se da de un día para el otro, lleva muchos años para que cuaje. Obviamente que los controles son lo primero que van a hacer o que va a dar resultados, y lo último que va a dar resultados es la educación, pero no por eso no hay que empezar con la educación para que y ojo que no digo solamente de los chicos, hablo de chicos, adultos, reformular todo el sistema de otorgamiento de licencias, hacer caducar las licencias y volver a foja cero para tomar los exámenes que corresponden. Ahora, Fabián, estás hablando de tres patas que me parecen importantes. Por un lado, la legislación, por el otro, los controles y por el otro, la educación vial, ¿no? Hace un rato lo conversábamos aquí con Paulino. La legislación, vos decís, bueno, hay distintas legislaciones en cada una de las provincias, hay algunos municipios que tienen las propias. ¿Cómo se puede hacer o qué tendríamos que hacer para tener una legislación nacional vial con respecto a esto? Para que todos tengamos claro que cruzando de una provincia a la otra la legislación es la misma y que sabemos que se tiene que ir a tantos kilómetros en una ruta, que las luces encendidas que tiene que tener el auto son tal o cual, y así infinidad de temas. Yo creo que ahí la Constitución es el obstáculo, ¿no? ¿Es la Constitución? Sí, la Constitución es el obstáculo sin ningún lugar a dudas. Sin embargo, se podría hacer una ley de mínimos comunes, que así se llama, donde todos los diputados y senadores acuerden que en un 95% la ley de tránsito va a ser igual en todos lados. No puede ser, por ejemplo, que con muy buen tino se haya sacado una ley que permita usar, por ejemplo, los DRL, las luces diurnas, en rutas nacionales, y Córdoba se haya opuesto porque, como la luz diurna se prende automáticamente, ellos quieren seguir recaudando, no quieren hacer seguridad vial, quieren recaudar. Entonces dicen, no, si no está la luz baja, acá no vale. O sea que toda la industria automotriz del mundo, todas las fábricas de iluminación del mundo son tontos, y los únicos que la tienen clara es la caminera de Córdoba, ¿no? Bueno, acá estoy, uno de los que agarraron, efectivamente. Claro, que le frenaron. 18.000 pesos, si pagás todo junto es el 50%, etcétera, y demás. Cuando el DRL cumple esa misión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos leyes que son tribuneras. La ley de alcoholemia cero es una ley completamente inocua, no va a servir para nada. ¿Por qué decís que no, Fabián? ¿Por qué crees que no? Porque una cosa es alcohol cero y otra cosa es alcoholemia cero. Alcohol cero tiene leyes de alcohol cero todo el mundo, que es justamente lo que yo estoy diciendo, es trabajar en educación, concientización, control, sanción, nuevas legislaciones, para que no haya ninguna persona alcoholizada manejando un vehículo. Eso es el fin de alcohol cero. Sí. Alcoholemia cero. Alcoholemia quiere decir concentración de alcohol en sangre. Es una medida. Como toda medida, tiene que tener tolerancia. No puede haber medidas sin tolerancia. O sea, es una aberración técnica. Sin embargo, acá por una cuestión simplemente tribunera, por quedar bien, sobre todo con las ONGs, se hizo una ley de alcoholemia cero que no hay en ningún lugar del mundo. Hace poquitos días publicaron los 10 mejores países para transitar en el mundo. Ninguno tiene alcoholemia cero. Ahora, ellos sí, ellos educan, concientizan, controlan, sancionan, y en una forma inteligente. Por ejemplo, con leyes como nosotros nos falta, el ejemplo de la ley Emilia de Chile, donde una persona donde es encontrada con más de 1 gramo de alcohol en sangre va directamente presa, como podría haber sido el caso de este muchacho. Bueno, perdón, no, Arturo Vidal. Va preso directamente. Arturo Vidal le pasó eso, estuvo en una camilla en medio de la Copa América que se hizo en Chile, siendo el máximo ídolo, después de un accidente que no produjo ningún muerto, etcétera, había terminado en una banquina por una mala maniobra. Fabián explicó con algún detalle algo que hemos hablado acá, Elio, más de una oportunidad. Lo dijiste muy técnicamente y apropiadamente respecto a lo que algunos sostenemos, que es esta idea de que la alcoholemia cero no aporta. La alcoholemia puede ser 0,5 o 1,
porque una copa de vino no te va a cambiar nada y porque además un clonazepam o cualquier otro elemento te reduce más los reflejos que incluso una copa de vino. Pero más allá de todo eso, independientemente de ello, es verdad esto otro que vos decís, que es más noble. En la legislación comparada no hay casos exitosos de alcoholemia cero. No hay. No hay, pero aparte hay una cuestión. Técnicamente quien controla los alcoholímetros es el INTI, y el INTI se expidió diciendo no aconsejamos la alcoholemia cero. Entonces, esto es nada más que por una cuestión política. De hecho, lo hemos hablado con diputados, con senadores, donde nos dicen, esto es una ley que lo pide la sociedad. Tenemos grupos de familias, de familiares, de gente que perdieron a su familia en siniestros viales que lo piden, pero por una cuestión errónea, digámoslo así, de querer hablar de alcohol cero y no de alcoholemia cero. Pero Fabián, ¿cuál sería la recomendación? Porque la verdad, yo sí estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con el alcohol cero. De hecho, lo hemos debatido acá con Paulino. Tenemos nuestras diferencias con respecto a esto, pero me gustaría escuchar ¿por qué vos como presidente del Observatorio Vial decís que tendría que tener un rango? Digo, más allá de la legislación comparada y todo esto que me parece muy interesante, ¿cuál crees que tendría que ser el rango permitido y por qué? A ver, como técnico, como ingeniero que soy, no puedo aceptar una medida, lo que sea, una medida de lo que sea con tolerancia cero, porque el error es inherente a la medida. Bueno. Por lo tanto, Suecia, que es el país más avanzado del mundo en materia de seguridad vial, tiene una ley de alcohol cero, en la cual compartimos con vos, pero con alcoholemia 0,2 para poder cubrir todos los errores del sistema. Está bien, pero ahí medición. estamos hablando de error entonces. No, es que el error es inherente a la medida. Está bien. O sea, vos en una medida tenés errores de calibración, errores de medición, errores de paralaje, errores de climatología, errores A ver, va de suyo que si yo un alcoholímetro lo tengo que calibrar cada 6 meses es porque se descalibra. Si se descalibra no puede haber tolerancia cero. Claro, está bien, pero ahí estamos hablando de calibración y no... Perdón, Fabián, pero quiero llevar, estamos hablando de calibración, pero no estamos hablando de tolerancia de ingesta de alcohol a alguien que tome el volante, sea una copa de vino, 2 o 18, digo, no. No, yo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que se deba tomar alcohol o que se pueda tomar alcohol. Lo aconsejable es que nadie tome alcohol si va a conducir, nada de alcohol. Pero hay que tener en cuenta que, en general, si tomamos a toda la población que maneja y le preguntamos cómo es una curva de alcoholización y de desalcoholización, no lo conoce. Si vos llegaste a tener 0,5 gramos de alcohol en sangre, que es lo permitido hoy en día, por ejemplo, por la ley nacional o por la ciudad de Buenos Aires, para volver a cero vas a necesitar 4 horas como mínimo para que tu organismo metabolice ese alcohol. ¿Cuánta gente sabe cómo es el proceso de desalcoholización? ¿Vos te crees que porque se ponga cero en un papel el tema está solucionado? ¿O hay que educar, hay que concientizar, hay que controlar, hay que sancionar? O sea, eso es como se cambia. No porque También en la ley dice que se tiene que usar casco para andar en moto. Y tenemos 53% de fallecidos en moto, la mayoría de ellos por Bueno, está bien, pero ahí entonces, por eso hablamos de las 3 patas. Está solucionado. Pero por eso hablamos de las 3 patas, no solamente la ley, digo, la educación también y el control también. Claro, nada solo sirve. Correcto. Y eso pero la ley de alcoholemia cero, no de alcohol cero, la ley de alcoholemia cero no aporta absolutamente nada. Fabián, un enorme abrazo. Gracias.